Capítulo 12, verso 3, dice así: Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Creo que una de las cosas que creo personalmente que debería hacer todo hombre creyente es leer. Creo que es una buena práctica, un buen hábito poder leer, no solamente libros seculares, sino de todo un poco. La idea es poder entender un poco de lo que Dios quiere y lo que Dios está haciendo en su palabra, pero también cómo el mundo ve ciertas cosas. Ahora, una de las cosas que he aprendido en mi trabajo es saber leyes. Nunca, en alguna medida me ha gustado el tema de las leyes porque me permite saber cuándo se aplican y cuándo no se aplican y qué cosas se aplican. He tenido la oportunidad de comprarme un libro de lo que es las leyes laborales, y creo que de una u otra forma es bueno saber esas leyes porque no todos conocemos derechos nacionales o civiles y obviamente ignoramos mucho acerca del tema. Como les digo, leer siempre es bueno, sobre todo cuando son instrucciones que nos dirigen y guían nuestra vida cotidiana. Todo lo que hacemos tiene leyes, todo lo que tenemos tienen leyes o tienen reglamentos. Usted cuando va a un supermercado, va a comprar una televisión o algo, siempre entre medio de todo el aparato viene un manual. Un manual que viene generalmente sellado a veces con un CD, a veces con las instrucciones o con el control o con las cosas que son necesarias para el artefacto que vamos a utilizar, pero con mucha frecuencia generalmente ignoramos las instrucciones. Abrimos el paquete, abrimos todo, tomamos la tele o el artefacto, lo enchufamos y empezamos a funcionar. Pasa una semana y se va a perder. Algo pasó con el artefacto y es porque normalmente no estamos hechos a leer instrucciones. Y una de las cosas que Pablo ha hecho en la carta a los romanos hasta ahora es dar instrucciones a los romanos de qué es la fe y cómo se comporta la fe y cuál es obviamente la naturaleza de la fe y en qué se compone. Básicamente decir, mira, Cristo es el fundamento de fe salvadora, no hay otra fe, no hay otro medio, solamente Cristo. Y obviamente eso es lo que dice Romanos capítulo 1, verso 17, hablando de la fe. Ahora, algo interesante es notar que, como les digo, una de las cosas que Pablo ha hecho ya hasta el capítulo 11 es determinar básicamente el plan de Dios en relación a la salvación de Israel también, en relación hacia el gentil. Pero cuando entramos al capítulo 12, empieza a aplicar literalmente todo su instructivo en la vida del creyente. Y cuando llegamos, obviamente, a esta sección del libro, a los romanos, creo que es importante notar el cambio que Pablo está queriendo mostrar en esta sección. Pablo ya ha explicado la naturaleza de la obra de Cristo y su alcance, pero por otro lado, Pablo quiere exponer la realidad de esta naturaleza en la relación de la vida del creyente, y esto obviamente por medio de lo que es la transformación de una nueva mente a la mente de Cristo. Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 es básicamente lo que está haciendo. Mira, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambia por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por lo tanto, para Pablo la mente es una arma fundamental, es el cimiento donde se guarda la fe, es la mente. Generalmente ignoramos eso, pero fíjate que la mayor batalla que tú tienes no tiene que ver con obras satánicas directas, sino indirectas, ideologías que más y más están entrando, formas de pensar, formas de cómo se hacen las cosas, y si tú ves la escritura, cada una de esas cosas están ahí y son necesarias para poder entender qué es lo que Dios quiere que pienses sobre tal o cual tema. Si no sabes, no tienes cómo defenderte. Por eso dice que es nuestro culto racional, culto intelectual. Presentarnos a Dios como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, dice que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados, básicamente metamorfosis, cambia por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La mente es algo importante. Y como les digo, Pablo ya ha llegado a este punto de poder aplicar esta relación a la vida del creyente, obviamente, y hoy veremos la relación del creyente con su iglesia. Si usted no entiende qué relación tiene usted con Cristo, mucho menos va a entender qué relación tiene usted con la iglesia.
es natural. No va a saber cuál es su función, no va a saber qué es lo que Dios quiere, no va a saber cuáles son sus propósitos, por qué Dios qué es lo que Dios le ha dado y qué es lo que Dios no le ha dado. Y así un sinfín de aplicaciones que se van a ver en su vida diaria. Y cuando empezamos a hablar de esta relación del creyente con la iglesia, es interesante notar aspectos generales y quisiera empezar por eso. En primer lugar, el creyente debe comprender la importancia de la mente. Y cuando hablo de que el creyente debe comprender la importancia de la mente, quiero decir el lugar en donde cada uno es como es. Nosotros podemos vernos todos angelicalmente correctos. ¿Sí? Aquí nadie peca, todos somos santos, santos. Se vislumbra la santidad, pero en realidad no somos así. La mente es donde uno es lo que es. De hecho, hay un proverbio que dice, tal es su pensamiento, tal es él. Hablando del hombre impío. Dice, come y bebe, te dirá, pero su corazón está lejos de ti. Básicamente, así como él es, así es lo que piensa. En nuestra forma en nuestra vida cotidiana, obviamente, siendo creyentes, la lucha está en hacer lo correcto o no hacer lo correcto. Tú vas a hacer algo, pero generalmente estás pensando algo diferente. Ejemplo, veníamos para acá, yo generalmente a mi esposa, y una de las cosas que me decía, le dijo, pero le tiré una talla, una broma, y ella se puso a reír, y dije, pero por lo menos te ríes conmigo. Me dice, sí, pero por dentro te estoy haciendo payaso. Ah, ya, gracias. Ya entendí el mensaje, ya, se ríe conmigo, pero por dentro ya me está ahorcando. ¿Por qué? Porque creemos y luchamos con esas formas de hacer las cosas. Ahora, fíjense que Pablo ya ha hablado de eso, y Pablo quiere aplicar la realidad de la naturaleza del sacrificio de Cristo, que empieza por comprender que esta naturaleza es un servicio de adoración que comienza en la mente, y esto por medio de ¿qué? De no conformarnos, que en otras palabras es no tomar la forma, no dejarse moldear por el siglo malo, por lo que Satanás o este sistema mundanal quiere darnos. Y de ahí obviamente se concluye que al ocupar nuestra mente como un culto racional implica un despojarse. Fíjate, generalmente pensamos que la Biblia es teología, pero no es solamente teología, es práctica. Y Pablo quiere decir, mira, hay una regla cristiana que siempre se hace: despojar, revestir. Podríamos decirte, no piensas tal cosa, pero tú vas a pensar exactamente lo que te digo que no estás pensando, porque la mente funciona así. Lo que debo hacer es reemplazar ese mal pensamiento y ese mal actuar por otro pensamiento que dice la Biblia. Ejemplo, cuando un niño hace una maldad, generalmente dice, eso no se hace, pero no se le dice por qué no se hace. El niño no entiende la asociación, ¿por qué no se hace? Buena pregunta. Solo damos el aspecto de que no se hace porque no se debe hacer, pero no la explicación por qué no. De la misma forma, el niño va a volver a hacer la maldad porque no solamente no se le dice que por qué no, sino que también no entiende la relación que existe entre eso. Es difícil, sin duda, pues es un niño. Y en la medida que va creciendo, el niño va a entender un poco más por qué no se hacen ciertas cosas, ¿cierto? Ahora, como les digo, eso es no conformarnos o no tomar la forma, es despojarnos de ciertas cosas que tenemos en la mente, en el corazón, y un revestirse que es transformarnos. Nos despojamos del viejo hombre y transformamos en un nuevo hombre paso a paso, que es una santificación en progreso. Vamos avanzando, pero ese avance va en la mente. Y es difícil, dice, ok, ¿cómo se hace? Lea la Biblia, ahí está. ¿Qué dice Dios? Y aplique esa verdad a la vida cotidiana. Eso es un despojarse y un revestirse. Esto nos llevará a nuestra segunda observación general con respecto a este tema, y es que al comprender la naturaleza de nuestro culto racional, esto nos llevará a un concepto correcto de nuestro servicio a Dios. ¿Ya? De ahí que se dice en el versículo 3, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora mira, tú puedes ser un buen creyente y tú puedes decir, mira, yo he hecho muchas cosas, pero la pregunta es, ¿por qué las haces? Buena pregunta. ¿Las haces para ser visto por los hombres, que primero los Corintios dicen que se hace polvo, o las haces para ser visto por Dios? ¿Cuál es tú? ¿Qué es lo que te motiva? Y hay una estrecha relación entre mi culto racional con Dios y mi servicio a la iglesia. Ambas cosas están total y absolutamente ligadas, no pueden estar separadas. Ahora miren, ya habiendo presentado nuestros aspectos generales, déjenme mencionar algunas observaciones puntuales con respecto a lo que el Señor quiere decirnos en este pasaje.
Ya habiendo considerado lo que Pablo ha venido hablando, él explica el porqué del culto racional. Y fíjense que lo que dice las Escrituras en el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada. Otra traducción dice, ¿por qué? Por esta gracia que me es dada. La misma idea. Ahora notemos aquí, o la explicación aquí, dice, por la gracia que me es dada, porque pareciera que simplemente Pablo está queriendo decir que Dios le ha dado una gracia, pero en realidad no solo dice que él tiene gracia, sino que aquella obra de Dios es aquella obra que Dios le encomendó a él. Esa es la gracia a la que él está apelando. ¿Cuál es? Buena pregunta. Por eso dice, digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Qué gracia tiene Pablo? Y Pablo sí tiene gracia, tiene el favor de Dios, y está en Efesios capítulo 3, verso 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esa era la gracia que se le dio. De hecho, cuando leemos Hechos, capítulo 9, él dice, o el Señor dice que él sería, básicamente, testigo a los gentiles. Él va a ser el apóstol a los gentiles directamente, lo cual significa que no solo fue dado el ministerio, que no solo le fue dado el ministerio de la predicación a los gentiles, sino el hecho de ser llamado apóstol a los gentiles. No era cualquier persona común y corriente en el sentido de posición, sino que él fue llamado por Dios mismo a ser apóstol. De hecho, en otras palabras, no solo quiere que entendamos que debemos ser sacrificios vivos para Dios, sino que esta introducción no proviene de sí, sino que tiene la autoridad, tiene el hecho mismo de que Dios le está guiando a él en esta instrucción que lo va a darnos con referencia a lo que va a seguir. Fíjense, en muchas cartas Pablo habla de esto y en algunas dice Pablo, siervo de Dios, por la voluntad de Dios. No dice Pablo, yo mismo me hice siervo por mí mismo. No fue, yo creo, de hecho, no creo que en la mente de Pablo haya pasado el hecho de que quisiera ser apóstol. Mucho menos cristiano. Pero, ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 1 dice Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primero los Corintios capítulo 1, verso 1 dice lo mismo. Segundo los Corintios 1, 1 dice lo mismo. Gálatas 1, 1 dice lo mismo. Efesios 1, 1 dice lo mismo. Colosenses 1, 1 dice lo mismo. Cada presentación de Pablo casi dice, mira, yo soy apóstol, yo soy siervo porque Dios me puso ahí. No fue mi voluntad, no fue mi deseo, no fue que a mí se me ocurrió, Dios me puso ahí. Y aquí estoy. Esa es la gracia que Dios me ha dado de comunicar, de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo Jesús a los gentiles. Por lo tanto, soy apóstol a los gentiles y defiendo el ministerio que Dios me ha dado. Yo lo hago con gozo. Ahora, fíjense que aquella exhortación a hacer sacrificios vivos, de igual manera debemos considerar aquella que dirá a continuación con respecto al equilibrio en el ministerio del cuerpo de Cristo. Porque ambas, tanto el ser sacrificios vivos como ser equilibrados en el uso de los dones, son autoridad de Dios. Dios dice, sea equilibrado. Ahora, ya habiendo comprendido esta sección, también podemos ver la dirección o en quién está dirigida la exhortación. El texto dice, a cada cual que está entre vosotros. Esto significa que nadie del cuerpo queda excluido. Pregunta, ¿tú eres de la iglesia o no? La tres, bien. Ya, por lo menos los otros dos, conviértanse, por favor. Si no, si no hay iglesia, conviértanse. ¿Son de la iglesia o no? Amén. Eso. Ok, por lo tanto, ninguno de los que está acá está excluido. Todos son partícipes. Por eso dice, a cada cual que está entre vosotros. No es para aquel hermano que no vino, no es para el hermano que está descarriado, no es para el hermano, no, es para ti. Por eso dice, a cada cual que está, a cada cual, y quiero hacer énfasis, a cada cual. No piense, por favor, es para el hermano este. No, pegador. No, es para usted. Y es así, porque es parte de este cuerpo. Ahora, obviamente debemos entender esto. Esto implica que cada uno no debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener.
Pablo se presenta con la autoridad de Dios y dice, mira, yo soy apóstol a los gentiles y les exhorta a dos cosas. Primero, a hacer sacrificio vivo y segundo, a tener equilibrio en su forma. Por eso dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahora, debemos explicar esto porque la palabra que Pablo utiliza en esta sección es la palabra uperfroneo. Esa es la palabra, uperfroneo, lo cual es una palabra compuesta por uper, que puede significar por encima de o sobre, y froneo, que puede significar pensamiento o entendimiento. Ahora, por consiguiente, podría tomar el sentido lejano, muy lejano, esta palabra, de creerse o creer. Ya no solamente en la mente o en el entendimiento, sino llegar a pensar que es lo que es. Ahora, cuando juntamos estas dos palabras, la idea, en otras palabras, significa tener o pensar más de sí mismo de lo que es en realidad. Por eso Pablo dice, no se hace. Nadie tenga más alto concepto de sí. Nadie llega a creerse que tiene algo más de lo que es. Fíjense que hacer eso sería como quitar la gracia del medio, adjudicarnos a nosotros mismos la justificación y la salvación, y por ende la muerte de Cristo sería vano, Dios no es glorificado, si no nos sirve para nada, y de igual manera sería creer que vamos o que somos personas que ven siendo ciegos. Suena tonto, pero eso es lo que hacemos. Cuando hay vanagloria, lo que estamos haciendo es literalmente decir, Dios, tu gracia no sirve. Mi gracia, mi forma, soy mejor que cualquiera. Y eso es lo que Pablo está queriendo evitar, es que nadie de aquellos que están en la iglesia debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Debe tener, obviamente, eso. Entonces, ¿cómo debemos pensar acerca de nosotros mismos? Y Pablo obviamente tiene la respuesta. Él dice, mira, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, piense hacia sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y eso es lo que dice el texto, que pensamos o que pensemos con cordura, con sano juicio, de una forma moderada o razonable. Eso es, sin quitar la gracia del medio. La idea de cordura no solo nos lleva a entender que debemos ser sanos en cuanto a lo que pensamos de nosotros mismos, sino que también nos lleva a considerarnos a nosotros mismos como lo que somos en realidad. No puede haber jactancia o vanagloria en esto. Al contrario, aquella persona que entiende esto no se jacta, sino que reconoce que no es nada sin Dios. Es absolutamente nada. Esa persona tiene un concepto correcto. Porque no solamente lo piensa, sino que lo cree que es así. ¿Quieres tú sin la gracia de Dios? Un miserable. Y de ahí para abajo. Desventurado, ciego, sordo, mudo, muerto en delitos y pecados. ¿Qué tienes que ofrecer? Nada. Tú podrías decir, pero Dios, yo hice esto para ti. ¿Qué me sirve eso a mí? Yo hice el mundo, yo te hice a ti, y tú sin mí no eres nada. Yo sin ti sigo siendo Dios. Por eso dice, sino que piensen de sí con cordura, con una forma, con un sano juicio de su persona, de su ministerio, de lo que Dios te ha dado. Sé sano en su forma de pensar. Ahora, obviamente, eso quita el mérito de nosotros y lo pone en el lugar que corresponde a Dios. No puede haber mérito en nosotros. Todo mérito, toda obra que hacemos es solamente por gracia. De hecho, vemos en la Biblia que Dios pone en nosotros, ¿qué cosa? El querer, como el hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Por su buena voluntad. Ahí está. O sea, Dios no solamente nos pone el querer, sino que ese querer que pone es bueno, porque es su voluntad. Y al ser su voluntad, obviamente siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, todas esas cosas que a ti te ponen y te nacen en el corazón a hacer, que son agradables delante de Dios, no son necesariamente porque nacen de ti, son porque Dios las pone. Es como el baúl que el Señor tiene guardado en el corazón del creyente, diciendo, en un momento lo voy a ir abriendo.
Ahí va una, ahí va otra obra, ahí va otra obra. Pero son obras que yo he dispuesto en su corazón. ¿Para qué? Para que esa gracia no sea de Él, sino que esa gracia vuelva donde corresponde, a mí, dice Dios. Por eso no podría haber un vanagloria en lo que Dios ha hecho, sino al contrario, gratitud por lo que Él ha hecho. Un corazón agradecido. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice la medida de fe que Dios repartió a cada uno? Por eso dice el texto, dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con sano juicio, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Buena pregunta. Porque, ¿qué significa o qué quiere decir Pablo con eso? Y quiero mencionar lo que no significa para ayudarles a básicamente a qué significa. Primero, no significa primeramente, y esto quiere decir que no se está hablando en términos cuantitativos de la fe. Básicamente, no tiene que ver con la cantidad de fe que tienes. Gente dice, esto tiene que ver con la cantidad de fe. Querido, ¿qué fe tienes tú para salvarte? Nada. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No hay fe en ti. Por lo tanto, no hay mérito. Entonces no tiene que ver con términos cuantitativos de la fe. Vale decir que no está hablando de la cantidad de fe que se tiene. En segundo lugar, no está hablando de la fe salvadora en lo concerniente a lo que es la fe propiamente tal, sino que se está hablando a la proporción adecuada y al uso adecuado de los dones que Dios nos ha dado a cada uno. No solamente, no está hablando de que si tienes fe o no tienes fe, está hablando de cómo utilizas esos dones que Dios te da. Eso sí, está hablando básicamente de la proporción y el uso de esos dones que Dios ha estipulado en su iglesia. Y esto no puede haber, obviamente no puede haber una vanagloria jactancia por esos dones, porque son obras del Espíritu que los da como Él quiera a cada uno en particular. ¿Qué jactancia puede haber en uno si el don lo da Dios? No lo doy yo. No lo da el pastor, no lo exiges tú. ¿Qué puedes exigir si eso es obra del Espíritu Santo? Y como persona, el Espíritu Santo lo da como quiere. Está en su soberana voluntad dar a cada uno como Él desea. Ahora, ¿cómo podría haber jactancia o pensar más de lo que somos si la obra es de Dios? No podría, pero ahí está la exhortación y cómo debemos comprender esto. Ahora, fíjense. De esta manera, cada persona que es hijo de Dios debe comprender que es parte del cuerpo y que tiene una responsabilidad para con Dios de utilizar los medios de gracia, hablando de los dones espirituales que Él ha otorgado para beneficio de la iglesia. Los dones no son para tu beneficio, por si acaso. No son para ti. Los dio en ti, sí, pero para edificar la iglesia. No para ocultarlos, no para guardarlos, no para... y otra cosa, en la lista que vamos a ver no existe el don de sentarse, en donde la viste y esos tipos de dones, no existen, no están. Si usted piensa que está el don de sentarse, permítame decirle que ese don no existe. No está. El don de bailar tampoco existe, no es un don. Y todo ese tipo de dones raros que la gente ha inventado, no existen. Existen lo que está en las escrituras, eso sí. Y hay que ver las escrituras para ver qué dice. Ahora, fíjense que, obviamente, cada parte del cuerpo es responsable de funcionar de acuerdo al don que Dios le ha dado. De ahí que Pablo dice que Dios repartió a cada uno. Ahora, fíjense, déjenme contar una historia que hace mucho tiempo vi. Hace unos años atrás, bastantes años, conocí a una familia bien numerosa, bastantes hijos. Eran más o menos 16 hermanos. Y de verdad, 16 hermanos, y dos o uno de ellos ya había muerto, que era el mayor. Todos nacidos del mismo padre y madre, todos viviendo en un mismo tiempo y en la misma casa, pero en el transcurso de los años, cada uno de estos hermanos fue creciendo, como es natural que crezcan todos. Y podríamos pensar que sin duda era una familia numerosa, y que al vivir muchos acontecimientos juntos podían vivir sin discusión, sin peleas por falta o ninguna de esas cosas, o obviamente con ellas, pero no tomándole mayor consideración. En realidad, esta familia, al ser numerosa,
Cada reunión que tenían peleaban. De los 16, 5 se agarraron con otros 5 y hasta ahí llegaba la reunión familiar. Y creo que una de las cosas que los padres más quieren de sus hijos es no ver eso. Creo que para cualquier padre ver a su hijo con su otro hijo bien, le complace. Es decirse a sí mismo, he hecho un buen trabajo. He podido ayudarlos, he podido decirle esto no se hace, y eso creo que trae gozo en el corazón de cualquier padre, ¿cierto? Piensa en Dios. Dios tiene un cuerpo que se llama iglesia y tiene una familia que se llama la familia de ¿quién? De Dios. Cuando Dios habla, y cuando el Señor Jesucristo habló en Juan 17, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, eso muestra que para Dios la unidad de la iglesia no es cuestión de si quieren o no quieren, sino es de suma importancia. Porque para Dios es igualmente importante para ti ver a tus hijos felices y unidos, para Dios es exactamente lo mismo. Él dijo, para que la gente vean el amor de Dios. Para que reconozcan que Dios está ahí. Bueno, fíjense que Pablo, hablando de esto, de la unidad a los efesios, hablando de que tenían que ser uno, habla en el capítulo 4, verso 1 al 6, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego, os exhorto que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros. Esta es la parte difícil, soportar a no, Señor, llévatelo, ¿cierto? Los unos a los otros, y fíjense, la base de soportarse es el amor. Ahí está. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y fíjense que es interesante notar que Pablo habla no solo aquí de este tema de la unidad, sino que en muchas partes la unidad es parte de sus exhortaciones, lo habló con los Corintios. Corintios capítulo 3, capítulo 2, ahí ve. Ya se dividieron. Lo vemos en Romanos. Lo vemos en diferentes partes del texto que Dios nos dice sea uno. Uno. Obviamente, lo bueno es comprender que esta unidad no es algo que debemos buscar porque la tenemos en Cristo, sino que debemos guardarla. Querido, mira, la unidad no se busca, se supone que somos uno por Cristo. ¿O no? Sí. Si usted es creyente, usted ya es parte de un cuerpo. Hasta del hermano que le cae mal. Él también es parte del cuerpo. Y ese es igual de importante que aquel que todos lo ven. Puede haber un hermano que pasa adelante y otro que ni siquiera nunca se va a pasar adelante. Bueno, ambos son importantes, son parte del cuerpo. Ambos tienen una función que cumplir. Ambos están ahí porque Dios los puso ahí. De manera que cuando hablamos de unidad, tenemos que cuidar esa unidad en el vínculo de la paz. Básicamente siempre tener nuestra banderita blanca diciendo no quiero guerra, quiero paz. Si hay que pedir perdón, pide perdón. Si tengo que humillarme, me humillo. Si tengo que hacer algo, lo hago, pero quiero paz. Tener esa banderita blanca siempre nos dice que Dios es un Dios de paz. No solamente nos dice que es un Dios de paz, sino que nos dice que Él quiere que sus hijos vivan en paz, los unos con los otros. Ahora, la idea es porque somos un cuerpo llamado iglesia y tenemos un espíritu. Y una de las ilustraciones que Pablo más destaca en relación a la iglesia es que es un cuerpo, somos uno. Y hablando de la medida de fe que Dios repartió a cada uno, Pablo lo quiere graficar de esa forma, como un cuerpo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, solo quiero mencionar algunas consideraciones. En primer lugar, se dice que somos muchos en este cuerpo. En este cuerpo llamado iglesia no somos solamente acá. Fíjense que vale decir que este cuerpo llamado iglesia no solo se está refiriendo a la iglesia visible o a la iglesia local,
sino a la iglesia invisible, aquellas iglesias en todo el mundo que sirven al Dios vivo y verdadero y que juntos servimos a Dios. Todos forman el cuerpo de Cristo. Parte de ese cuerpo, que deben servir y ministrarse los unos a los otros. Obviamente, en aquel grupo entero de participantes de la naturaleza divina, implica que todo creyente debe funcionar en virtud del don que Dios le ha dado. En segundo lugar, podemos notar que si bien somos muchos, no todos tenemos los mismos dones o la misma función y el mismo carácter. Ejemplo, probablemente hay hermanos que tienen el mismo don, pero no tienen el mismo carácter. No tienen la misma esencia de carácter, porque Dios los crea todos diferentes, gracias a Dios, ¿cierto? Menos mal que no hay dos Pastor Antonio, dos Ricardo, dos Jimena, ahí, complicado, ¿ya? Pero lo bueno es que Dios nos crea únicos. Pero si notamos los dones, puede haber dos dones de enseñanza, pero los dos son diferentes en la práctica, porque los dos tienen diferente carácter. Muy diferentes formas de presentarlo, son diferentes personas, pero son el mismo don. Dios, eso muestra que Dios es un Dios dinámico. No es estándar en el sentido de que todos hablan igual, todos dicen igual, todos pronuncian igual. No. Dios es dinámico. Y en ese dinamismo Dios trabaja a favor de la iglesia para edificar a su iglesia de tal manera que todos seamos edificados. Ahora, fíjense que obviamente debemos notar eso. En segundo lugar, podemos notar que si bien somos muchos, no todos, como les decía, tenemos el mismo don, la misma función o los mismos dones. Y quiero obviamente mencionar algo aquí. En algunas iglesias, el tema de los dones, básicamente de los dones particularmente, es una regla tener y hablar. Por ejemplo, yo voy a ocupar un don, yo sé que no está vigente, pero quiero ocuparlo como ejemplo, hablar el don de lenguas. El que no habla en lenguas es pecador. Merece el infierno. Y una buena pregunta es, ¿a dónde dice que todos deben hablar lenguas? Pablo dijo, mira, yo sé hablar más que muchos de ustedes, pero prefiero hablar 3 palabras con lo que yo sé, que 10.000 palabras con lo que no sé. O sea, básicamente prefiero decir lo que tengo que decir. Punto. Pero en iglesias, hablar y hacer ciertas cosas es casi ritual, o sea, no pueden no hacerse. Entonces, ¿dónde está el cuerpo? Buena pregunta. De hecho, Pablo, en los Corintios, 1 Corintios capítulo 12, dice, si el ojo no quisiera ser ojo, ¿cómo es eso? No, es que ¿sabes qué? Me gustó ser boca. Dice, pero si tú no eres boca, pero quiero ser boca. Y el ojo trata de ser boca. Yo nunca he visto un ojo que trate de ser boca, pero suena tonto, pero a veces se hace eso en las iglesias. Todos tienen que hablar, todos tienen que... ¿Y a dónde dice eso? Eso hace que no es... Eso muestra la ignorancia de las escrituras, porque dice que somos diferentes y Dios reparte los dones como Él quiere, en particular. Él dispone. No es que yo los exijo. Señor, si no me das el don de predicar, no voy a ser predicador. Y yo nunca quise que fuera predicador porque quería el don de predicar. Yo te puse a servir. Y ahí está el hombre frustrado ahí porque quiere predicar y no lo dejan predicar. Y él quiere porque cree que tiene el don. ¿Quién dijo que tiene el don? Es que yo creo. Eso es una cosa, que tú creas, y otra cosa es que Dios te respalde. Eso, dos cosas muy diferentes. Fíjense que Dios hace eso. Dios pone las funciones en su cuerpo porque es su iglesia. Obviamente, cuando pasa eso en las iglesias, hace que se genere una especie de competencia en rigor de la aceptación de la iglesia y de los hermanos. No sé si en muchas iglesias he visto hermanos frustrados. He hablado con hermanos pentecostales frustrados porque no pueden hablar lenguas. Y oran, Señor, dame el don, no puedo. Y dicen, no puedo. Frustrados porque piensan que deben tener el don. Y yo digo, ¿a dónde está eso? ¿A dónde? Y eso explica dos cosas. No entiende la salvación y no entiende los dones. No tiene idea dónde está parado.
sabe lo que se le ha dicho y no sabe más. Gente que a la larga se frustra, se va de las iglesias porque le han enseñado un ritualismo religioso y no bíblico. ¿Cómo aparentar religiosidad? Eso no significa nada. Fíjense que el texto dice, no todos los miembros tienen la misma función, y eso es la idea. No todos van a hacer lo mismo, no todos tienen las mismas habilidades, no todos van a hacer exactamente lo mismo, pero todos somos iglesia. Y Dios te dio dones. A ti. Pregunta, ¿sabes cuál es tu don? Buena pregunta. Como le dije, no está el don de sentarse, no me digan, tengo el don de sentarme. No existe, ya. Por favor, no me diga eso, ni lo piense. No existe el don de sentarse. Pero que lo tiene. Otra pregunta, ¿sabes qué dones existen? No se tiene idea. ¿Por qué? Porque hoy el tema de los dones ha sido tan manoseado que no entendemos qué es don y qué no es don. Si tienen límites de tiempo o no tienen límites de tiempo, para qué se hicieron, por qué Dios los creó. Y una de las cosas que vamos a ver, si el Señor lo permite, va a ser algo de eso. Y miren lo que dice el texto, Romanos capítulo 12, hablando del tema de los dones. Ya me quedan como 5 minutos, así que voy a terminar. Hablando del tema de los dones, dice, capítulo 3, digo pues, capítulo 12, verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió por su espíritu a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y solo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, fíjate, y repite nuevamente la frase, según la gracia, según lo que Dios quiso dar. Como Pablo dijo, mira, yo soy apóstol por la gracia de Dios, Dios me dio ese ministerio, Dios te dio un ministerio, Dios te dio dones a ti. Y por esa misma gracia que Dios te ha dado, dice, nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí hay una pequeña lista de los dones. ¿Cuáles son? Ahí va. Empieza profecía, servicio, enseñanza, exhortación. ¿Qué más dice? Repartir, presidir, misericordia. No está donde sentarse. Ya no existe. Lea otro pasaje. Primero los Corintios, capítulo 12. Primero los Corintios, capítulo 12. Verso 7, dice, primero de los Corintios, capítulo 12, verso 7, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe, ahí tiene 3, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, ahí hay otro, por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, ahí va otro, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, de lenguajes, y a otros interpretación de lenguajes. Pero todas estas cosas las hace uno, ¿quién es? Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada una en particular como Él quiere. Aquí en otra lista. Vuelvo a mencionar. No está el don de sentarse. ¿Ya? No está ese don. El don de lengua no es estar diciendo cosas del hermano en otro lado. Ese no es, por si acaso. La gente piensa que es, el pastor dijo, hizo estas cosas el pastor. Y empieza a hablar. Pero eso no es el don de lengua, ya eso es pecado. Eso es chismosear. Si dice, es el don de este, no es el don de lengua, hermano, no, ni se equivoque. Pareciera porque va a harto la lengua, pero no es eso. ¿Ya? Ahora, piensen. Esas son listas pequeñas que hablan acerca de los dones.
Dios los da. Cada uno de los que estamos acá tienen dones. Por lo menos uno. Si usted no tiene ningún don y usted piensa que, hermano Ricardo, no tengo ningún don, yo si escuchas mal, entonces conviértase porque no es creyente. Porque Dios da dones al momento de convertirse. Dios te los da. Y Dios no te los da para que te sientes y no hagas nada. Dios te los da para que sirvas dentro de su iglesia. Para que veas cómo Dios te utiliza. Fíjate que una de las cosas que más lamento a veces en las iglesias es que la gente no tiene idea de qué significa eso. No tiene idea de qué don tiene. Entonces, si no tiene idea de qué don tiene, ¿cómo te sirve? Una pregunta. Y una de las preocupaciones para mí al principio de cuando el Señor me salvó fue entender qué don tenía. Y me dijeron el don de profecía. Me gusta declarar, no. Mentira. Lo que hice fue... Mentira, fue una broma. En realidad lo que hice fue entender qué dice la Biblia de los dones y qué es lo que Dios quería decir de los dones. Y una de las cosas, queridos, que veo es que Dios es muy claro. Y Dios lo confirma con su iglesia. Si tú vienes a decir, mira hermano, yo tengo el don de misericordia y le pegas todo el rato a la gente y a la gente que le va mal te ríe, entonces hermano, no puede tener el don de misericordia. ¿Qué misericordia tiene usted? Es que tengo el don de misericordia. No, es mentira. No, hermano, mira, déjeme ayudarle. En realidad no tiene ese don. Porque de misericordia le doy poca. Tiene otro. ¿Cómo se va a notar? También se va a notar por lo que hace. Generalmente el que tiene el don destaca en ese don, más que cualquiera. Va a destacar. Yo voy a destacar, voy a saber al tiro que tiene el don de servicio porque deja la pega soplada. Destaca por sobre todo lo demás porque él ya tiene ese don y no lo sabe y a veces no lo sabe y lo tiene y ahí está. Yo ya sé que no tiene. No es más difícil notarlo porque sé cuál es. Un ejercicio que hicimos hace un tiempo con el pastor fue empezar a pensar en ustedes. Okay, ¿qué don tiene tal persona? Ya, este. Ah, ya, sí, sí lo tiene. ¿Qué don tiene este? Sí, lo tiene. Se lo nota. Ah, ya. Y este. Buena pregunta. ¿Dónde la trabaja? Porque algunos no trabajan, no hacen nada, pero se sientan. ¿Y qué don tiene? No tenemos idea, pero no tiene que tener. ¿Por qué? Porque no se le está sirviendo, querido. ¿Cómo va a descubrir su don donde sirva? Sirva. La primera cosa, la instrucción que yo recibí del pastor Rodrigo hace tiempo, muchos años atrás, fue: si usted quiere saber su don, sirva. ¿Cómo? Métase a todo. Pero a todo. Hay que ir a lavar, vaya a lavar. Hay que al discipulado, hay que vaya al discipulado. ¿Quiere hacer? Vaya. Ya, ¿hasta qué? Hasta que vea que su corazón se inclina por una de estas áreas. Y ahí está. Ahí yo entendí, me gusta enseñar, me encanta leer. Me encanta estudiar. Si voy a tener tiempo, me meto ahí a estudiar y leer y poder explicar. Me encanta. Ahí entendí, me gusta saber por qué Dios dice lo que dice, por qué está ahí. Tengo don de servicio. Ya. Tanto clarito, ¿cierto? No, te gusta enseñar, tengo don de enseñanza. Por eso, querido, cuando tú quieres averiguar qué don tienes, una buena sugerencia te digo es: métete en todo. Hasta que tu corazón más y más se va a inclinar a algo, a un área que te va a gustar. Porque te nace, sale automáticamente, como que floreció. Y destaca más que todos. Porque ahí está su fuerte. Ahí está su fortaleza de don. Ahí está lo que Dios quiere. Ahora, hablando de don, Dios no solamente te ha dado un don. Es lo mínimo. Dios puede darte más de uno. Pero no todos. Si me dice, yo tengo todos los dones, ¿a dónde la vista? ¿A dónde está el cuerpo entonces? No puedes tener todos los dones. Puedes tener más de uno sin duda, pero no todos. La pregunta es, ¿lo sabes? Ya por lo menos te leí una pequeña lista. Y ya se me acabó el tiempo. Léela. Y pregunta, ¿qué son los dones? ¿Tienen límites? ¿Y para qué Dios los hizo? Vamos a ver. Señor, te damos gracias.